Julio César fue un líder militar, político y estadista romano que vivió en la época de la República Romana, entre los años 100 a.C. y 44 a.C. Es considerado uno de los personajes más influyentes de la historia de Roma, y su nombre se ha convertido en sinónimo de poder, ambición y conquista. Nacido en una familia patricia en la ciudad de Roma, Julio César se destacó desde joven por su inteligencia y habilidades militares. A lo largo de su carrera política y militar, fue elegido como cónsul, gobernador de varias provincias romanas y finalmente se convirtió en dictador vitalicio de Roma. Durante su mandato, llevó a cabo una serie de reformas políticas y sociales que lo convirtieron en un líder popular entre las masas romanas, pero también en un blanco de la oposición política y aristocrática. Su reinado llegó a su fin cuando fue asesinado en el Senado por un grupo de conspiradores en el año 44 a.C. A pesar de su controvertido legado y su reputación como un líder ambicioso y autoritario, Julio César es recordado como uno de los más grandes estrategas militares y estadistas de la historia de Roma, y su influencia se extiende hasta nuestros días. Su vida y obra han inspirado innumerables obras de arte, literatura y cine, y continúan siendo objeto de estudio y debate en la academia y entre el público en general. Julio César fue uno de los líderes más poderosos e influyentes de la historia de Roma, y su vida estuvo marcada por intrigas, conspiraciones y secretos. A lo largo de los años, se han tejido muchas teorías y especulaciones acerca de su muerte y de otros eventos importantes en su vida. Una de las teorías más populares es que Julio César fue envenenado por miembros de la aristocracia romana, que lo veían como una amenaza para sus intereses políticos y económicos. Se ha sugerido que la conspiración fue liderada por Bruto, uno de los senadores más cercanos a Julio César, quien supuestamente tenía un resentimiento personal hacia él. Otra teoría sugiere que Julio César fue víctima de una maldición, lanzada por los sacerdotes egipcios en venganza por su relación con Cleopatra, la reina de Egipto. Según esta teoría, los sacerdotes habrían utilizado magia negra para asegurarse de que Julio César muriera en el momento adecuado. También se ha especulado sobre otros secretos en la vida de Julio César, como su supuesta relación con el filósofo y científico griego Anaxarco, su papel en la misteriosa desaparición de una legión romana en la Galia, y su posible implicación en el asesinato de su rival político Pompeyo. Aunque muchas de estas teorías carecen de evidencia sólida, han capturado la imaginación popular y han alimentado la fascinación por la vida y obra de Julio César. La figura del emperador sigue siendo objeto de estudio y especulación, y su legado continúa siendo objeto de debate y controversia en la academia y en la cultura popular. Julio César fue uno de los más grandes comandantes militares de la historia antigua, y lideró numerosas campañas militares a lo largo de su carrera. A continuación se presentan algunas de sus batallas más destacadas. Batalla de Alichia. Julio César lideró a las legiones romanas en una campaña contra los galos, que se habían rebelado contra la dominación romana. La batalla culminó con la victoria romana, y supuso un importante hito en la expansión del Imperio romano. Batalla de Farsalia. Julio César se enfrentó a su rival Pompeyo, quien contaba con un ejército mucho mayor que el de César. Sin embargo, César logró una sorprendente victoria, lo que le permitió consolidar su posición como líder indiscutido de Roma. Batalla de Sela. En esta batalla, Julio César enfrentó a Farnaces II, rey del Ponto, en una campaña en Asia Menor. César logró una rápida victoria, y su famoso informe al Senado de Roma fue vi y vencí. Batalla de Tapso. Julio César lideró a sus tropas en una campaña contra los restos del ejército de Pompeyo en África. La victoria en esta batalla aseguró el control de Roma sobre el norte de África. Batalla de Munda. Julio César luchó contra las fuerzas republicanas lideradas por los hijos de Pompeyo en Hispania. A pesar de las dificultades, César logró una victoria decisiva, lo que le permitió consolidar su posición en Roma. Las batallas de Julio César se caracterizaron por su habilidad para aprovechar las debilidades de sus enemigos y adaptarse a las condiciones cambiantes del campo de batalla. Su destreza militar y su capacidad de liderazgo fueron cruciales para la expansión del Imperio romano y para la consolidación de su propio poder en Roma. Julio César y Cleopatra tuvieron una relación muy famosa en la historia antigua. Cleopatra era la reina de Egipto y Julio César era el líder de Roma en el momento en que se conocieron. Se dice que se enamoraron y mantuvieron una relación amorosa durante varios años. Se cree que Cleopatra sedujo a Julio César con su inteligencia y belleza, y que él quedó fascinado por su cultura y su país. La relación entre ambos fue muy beneficiosa para ambos,
para Cleopatra, porque logró asegurar el trono de Egipto con el apoyo de Roma, y para Julio César, porque pudo expandir sus intereses políticos y comerciales en Egipto. Cleopatra y Julio César tuvieron un hijo juntos, llamado Cesarión, pero después de la muerte de Julio César, Cleopatra tuvo otra relación con Marco Antonio, otro líder romano. Finalmente, cuando la relación entre Cleopatra y Marco Antonio se volvió tensa, ambos murieron juntos en un suicidio en el año 30 a.C. La historia de Cleopatra y Julio César ha sido objeto de muchas obras literarias, cinematográficas y teatrales a lo largo de los siglos, y su relación sigue siendo una de las más famosas de la historia antigua. Julio César fue asesinado el 15 de marzo del año 44 a.C. en el Senado de Roma por un grupo de senadores conspiradores liderados por Marcus Junius Brutus y Gaius Cassius Longinus. Este complot y asesinato fueron el resultado de la creciente preocupación entre los líderes romanos sobre el creciente poder y la ambición de Julio César. La conspiración se llevó a cabo durante varias semanas, y los conspiradores contaban con el apoyo de otros senadores y ciudadanos romanos descontentos con Julio César. Los conspiradores creían que la muerte de César era necesaria para restaurar la República Romana y limitar el poder del emperador. El día del asesinato, Julio César fue apuñalado en varias ocasiones por los conspiradores mientras estaba en el Senado de Roma. A pesar de que César intentó resistir al principio, finalmente se desplomó y murió después de recibir varias puñaladas. La muerte de Julio César fue un gran shock para Roma y desencadenó una serie de conflictos políticos y militares en los años siguientes. La muerte de César también fue vista como el fin de la República Romana y el comienzo del Imperio Romano. La familia de Julio César pertenecía a la gens Julia, una familia patricia romana que afirmaba descender del mítico héroe troyano Eneas. A continuación, se detallan los miembros más destacados de la familia de Julio César. Gaius Julius Caesar, el padre de Julio César, fue un político y gobernador romano de Asia. Murió cuando Julio César tenía 15 años. Aurelia Caata, la madre de Julio César, era una noble romana y esposa de Gaius Julius Caesar. Se dice que fue una gran influencia en la educación y la carrera política de su hijo. Julia Caesaris, la hija de Julio César y su primera esposa, Cornelia Cinna. Murió joven, a los 3 años. Gaius Julius Caesarion, el hijo de Julio César y Cleopatra VII de Egipto. Fue proclamado rey de Egipto después de la muerte de su madre y fue ejecutado por orden de Octavio, el futuro emperador romano, en el año 30 a.C. Octavia Maeinar, la hermana mayor de Octavio y cuarta esposa de Julio César. Fue una figura importante en la política romana y fue conocida por su inteligencia y astucia. Marco Julio César, el sobrino de Julio César y su heredero designado. Murió joven, a los 21 años. La familia de Julio César fue una de las más prominentes y distinguidas de la República Romana. La ascendencia mítica de la gens Julia y el éxito político y militar de Julio César contribuyeron a consolidar el prestigio y el poder de la familia en la historia romana.